Miren, el terrorismo es un arma concebida por quienes lo practican como una sustitución de la política. Los terroristas sostienen la creencia de que es la única manera de luchar para conseguir objetivos justos que un enemigo que dispone de muchos más recursos no va a permitir alcanzar. Rara vez, si es que algunas, los terroristas dejan las armas por convicción moral. Cuando lo hacen es invariablemente porque han llegado a la convicción de que la vía de la violencia no es políticamente rentable. La elaboración de una leyenda rosa en torno a la resistencia en Europa contra la ocupación nazi ha sido causa histórica del surgimiento del terrorismo entre la generación que siguió a la que combatió en la Segunda Guerra Mundial. Desde el punto de vista de la extrema izquierda, los estados democráticos que sucedieron desde 1945 a sus predecesores eran básicamente igual de autoritarios y represores, aunque hubieran operado unos cambios puramente cosméticos. En consecuencia, había que combatirlos con los mismos métodos que se habían empleado durante la guerra, con el terror. Nada ha hecho tanto por el terrorismo como la leyenda del antifascismo. En los años 50 surgieron las guerrillas en Hispanoamérica, rodeadas de una aura romántica de lucha por la justicia social y defensa de la identidad frente al gigantesco vecino del norte, lo que en parte era cierto. De entre todos fueron los tupamaros uruguayos quienes iniciaron un modus operandi que sería copiado por los grupos comunistas europeos, especialmente por la fracción del Ejército Rojo Alemán, la Baader-Meinhof. Las FARC, por su parte, articularon una red en la que se apoyaban tanto los terroristas de ETA como los del IRA e incluso bandas de narcotraficantes. Lo mismo ocurrió en Asia, donde las guerras de liberación contra las potencias coloniales sucedieron a la Segunda Guerra Mundial. En el extremo oriente, las victorias japonesas sobre los europeos fueron la inspiración de los rebeldes y en el próximo lo fue la defensa de los palestinos frente al Estado de Israel. En los años 70, el terrorismo árabe era quizás el de mayor entidad del mundo y daba cobertura a sanguinarias bandas terroristas como ETA. En Sudáfrica surgió, en los años 60, la Lanza del Pueblo, organización terrorista a la que perteneció Nelson Mandela, ligada al Partido Comunista Sudafricano. Guerrillas comunistas surgieron en Angola y Mozambique, además de Guinea-Bissau, todas ellas colonias portuguesas, y se generalizaron por el continente negro. Pero fue en la Europa posterior al 68 donde apareció un terrorismo producto de una sociedad satisfecha que por primera vez no sufría una guerra ni padecía hambre y que disfrutaba de un nivel de vida como jamás se había conocido. La situación objetiva exigía un alto grado de fanatismo, tanto para aislarse de esa realidad como para deshumanizar a los objetivos del terror, bien fuera policías, militares, jueces, políticos o periodistas. No todo el terrorismo obró de igual manera. El Baader-Meinhof o el Grapo no encontró jamás apoyo social. Pero el etnoterrorismo de ETA o el del IRA, que también mantuvo contactos con los soviéticos, se enraizaba en un medio social favorable. Por otro lado, no puede olvidarse el papel de las potencias que se beneficiaban del terrorismo. Así, en Alemania se formó un amplio movimiento de protesta estudiantil izquierdista en 1967, a partir del asesinato de un joven a manos de un policía que resultó ser agente de la Stasi. Por aquellas mismas fechas, la República Democrática Alemana se dedicaba también a crear grupos neonazis en la Alemania Federal. Uno de estos trataría de asesinar al dirigente ultraizquierdista Rudi Dutschke. La caída del muro de Berlín fue un duro golpe para todos ellos, no solo por razones ideológicas, sino porque la brutalidad del terrorismo islámico que surgió en los 90 relegó los métodos terroristas clásicos a una especie de ineficaz segundo plano, así como también por el cada vez más militante rechazo de la población. Tenemos a don José Luis Orella, que nos encanta que esté aquí con nosotros y que es el autor del Terrorismo en la Europa del Bienestar, una obra que va a salir en papel, como Dios manda, para la primavera próxima, pero que está ya en PDF, en digital, en la red, por si quieren leerlo. Les aseguro que es entretenidísimo, entre otras cosas, y que tiene un auténtico caudal de información. Don José Luis, bueno, ante todo, sea bienvenido. Y decíamos que el antifascismo ha sido una coartada demasiado duradera a lo largo del tiempo, aún seguimos padeciéndolo y en definitiva fue la justificación última del terrorismo entre los años 60 y los años 80. Sí, desde luego no cabe duda, ¿no? O sea, el papel de grupos de la resistencia o la mitificación de los partisanos en algunos países a través del cine, vemos primordialmente en la Segunda Guerra Mundial, dio una visión muy idílica de ello y por tanto luego en la década de los 60 muchos de los grupos terroristas que surgieron sí que se llamaban como hijos un poco de aquellos grupos, ¿no? Que lo único que hacían era completar la misma misión que habían desarrollado en el pasado
pasado a aquellos grupos que fueron mitificados por la literatura y por el cine, ¿no? Y hay una justificación de tipo teórico para todos estos grupos que se la proporciona básicamente la Escuela de Frankfurt, al sostener que los estados europeos nacidos de la derrota después de la Segunda Guerra Mundial, caso de Alemania fundamentalmente y en parte Italia también, son exactamente igual que los estados fascistas, solamente que han mutado lo suficiente como para ganar una cierta respetabilidad, pero que en realidad su esencia básica es la de un estado fascista, porque son estados autoritarios, por más que en la realidad fueran estados democráticos y demás. Pero la Escuela de Frankfurt sostiene esto. Lógicamente eso es munición para el terrorismo. Totalmente, y sobre todo cuando, precisamente por la proximidad con la Segunda Guerra Mundial, muchos miembros de aquella clase política, pues bueno, habían tenido edad para poder, bueno, formar parte de los ejércitos en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos en cuenta que incluso Helmut Schmidt, primer ministro de la socialdemocracia alemana, había sido capitán de la Wehrmacht, ¿no? Entonces, todo aquello parecía probar, podemos decir, bueno, aquí ha habido una mutación y en realidad seguimos estando bajo una tiranía totalitaria de signo fascista, ¿no? Lo cual es, huelga decirlo, absolutamente absurdo. Y además rompe una distinción que es real en la historia, que es lo que representa el partisano, lo que representa el guerrillero en el este de Europa, en Yugoslavia, en la Unión Soviética, por ejemplo, marca una diferencia enorme con lo que fue la triste y pálida realidad de la resistencia en los países de Europa Occidental, que no tiene nada que ver con la resistencia, como digo, de Yugoslavia o de la URSS. No, totalmente. En la Europa central y oriental, desde luego, casi podemos hablar más que de movimientos guerrilleros, de estados clandestinos, ¿no? Y que por lo tanto las unidades de guerrilleros, incluso cuando ya tenían una fuerte entidad, ya procuraban formar ya unidades regulares y pasar ya, como pasó con el AK, el Ejército Secreto Polaco, o las propias unidades partisanas de Tito, ¿no? O sea, podemos decir que en cuanto ya tenían una entidad se transformaban en unidades regulares. En la Europa occidental casi, bueno, pues va a ser una persistencia desde luego muy elemental. O sea, solo tengamos en cuenta que en Francia, donde parece que es el símbolo de la resistencia posterior a través del mundo de la cultura, era donde las unidades de la Wehrmacht alemana curiosamente iban de descanso para poder recibir los reclutas, descansar y poder volver al frente. Si hubiera habido una resistencia de verdad, desde luego no hubieran podido hacer esa labor, desde luego, de depósito y para recuperarse, ¿no? Y una resistencia además, en el caso de la francesa y en general de la Europa Occidental, que no comienza sino hasta junio de 1941. No de 1940, cuando sus países son derrotados, sino de 1941, cuando Alemania ataca a la Unión Soviética. Está claro a quién servían. No, totalmente. O sea, excepto algunas individualidades que más que guerrilleros solían ser agentes de información de inteligencia para los servicios británicos en ese momento, desde luego cuando hay un nacimiento de una resistencia de mayor entidad, son ya los partidos comunistas, cuando la Unión Soviética se ve afectada por la invasión y rápidamente entran como un nuevo frente, desde luego secreto, en guerra, pero sirviendo a la Unión Soviética, no a sus países que hasta aquel momento no habían realizado ningún tipo de labor, sino más bien todo lo contrario por el pacto Ribbentrop-Molotov. Así es. Bueno, la inspiración ya de los grupos de los 60 en adelante vino fundamentalmente de los países hispanoamericanos y básicamente más que nada por la mística, digamos, del guerrillero, incluso de la figura antropológica del guerrillero. Lo que pasa es que la situación en Hispanoamérica sí que, digamos, justificaba el florecimiento de esos grupos en función de las injusticias existentes en el continente, pero desde luego en Europa sucedía todo lo contrario. Totalmente, claro, las enormes diferencias sociales, la necesidad, el hambre de justicia social que parecía alimentar y demandar ese nacimiento de esas guerrillas, por el ejemplo cubano. Y tengamos en cuenta que incluso Fidel Castro, cuando se lanza a la sierra, ni siquiera en aquel momento se define como comunista, se va a definir mucho más tarde. En ese momento es un dirigente conocido del Partido Ortodoxo y desde luego ese mundo más bien centroamericano o de Perú, porque no todos los países sudamericanos son iguales, desde luego guardan enormes diferencias que no tienen nada que ver con esa Europa del bienestar que hasta ese momento nunca Europa había tenido un momento de riqueza y de nivel, desde luego, de prosperidad como en la historia había tenido, ¿no? Es curioso, ¿verdad?, que nazca en ese momento de una particular prosperidad, además cuando Europa ya lleva décadas sin la violencia de guerras entre los países europeos y cuando el futuro, tal y como era percibido por las sociedades europeas, resultaba esplendoroso porque fue una década de un crecimiento económico y social sin precedentes.
Sí, y curiosamente es cuando ellos achacan a ese bienestar económico, estos grupos radicalizados, el que sea como una especie de opio, o sea, lo que habían acusado en generaciones anteriores a la religión, ahora lo acusan al bienestar. Por culpa del bienestar social, resulta que tú ya no reivindicas un cambio de mentalidad y resulta que la revolución tiene un fin en sí misma y por lo tanto ellos se lanzan a provocar esa revuelta, esa revolución, cuando la mayoría de la sociedad lo único que quiere es mantener su nivel de vida y mantener el pleno empleo que subsistía en gran parte de los países europeos occidentales del momento, ¿no? El mundo del terrorismo, y más en esa época, es un poco el mundo, bueno, mucho el mundo de la confusión. La verdad es que, aunque se va abriendo paso la luz sobre el asunto, y en gran parte en el libro de José Luis Orella se puede seguir perfectamente, pero sobre lo que se pone el foco al final, o lo que vemos cuando se pone el foco sobre el asunto, es una enorme confusión. Tenemos que tener en cuenta también en ese momento, si hablamos del terrorismo en Alemania, por ejemplo, el papel que juega la República Democrática Alemana, la Stasi, un papel fundamental en la generación de grupos terroristas, de grupos ligados, bueno, de grupos de extrema izquierda y de grupos neonazis, que en su inmensa mayor parte, los que existen en la República Federal Alemana, están directamente constituidos desde el otro lado del muro, desde la Alemania comunista. Sí, todo lo que se pudiese mover a la desestabilización de la República Federal Alemana en aquel ámbito de la Guerra Fría, tengamos en cuenta que ambas Alemanias son las primeras que están de peones en esa línea de frente, desde luego se utilizaba, por lo tanto se fomentaba desde luego esa mayor radicalidad de la izquierda fragmentaria para chocar contra el régimen, pero del mismo modo también los propios grupos de nostalgia del neonazismo con una mayor virulencia radical para, desde luego, atenazar esencialmente en los momentos de la gran coalición del Partido Democrático y el Partido Socialdemócrata se viera inmerso, desde luego, entre dos violencias, ¿no? Se produjo, por ejemplo, el atentado, que no derivó exactamente en asesinato a corto plazo, porque luego vivió 11 años más, hasta el año 79, de Rudi Dutschke, que estaba conectado con la República Democrática Alemana, a manos de un radical neonazi. Probablemente los dos cobraban de forma directa o indirecta, o eran apoyados de alguna manera por el mismo dinero o por el mismo poder, por la RDA. Sí, sí, porque muchas veces cuando surgen esos estallidos de necesidad de, entre comillas, de un grupo terrorista, tanto en Francia como en Alemania, etcétera, sobre todo tienen la necesidad como de un mártir. Por lo tanto, cuando uno de esos dirigentes que ha conseguido simbolizar un liderazgo fuerte sobre un movimiento de protesta fuese trabajador o esencialmente de estudiantes de aquel momento heredero del mayo del 68, se convertía en mártir y ya ante la represión sangrienta del régimen, ya podemos decir, estaba justificada esa violencia ya terrorista, ¿no? Entonces la necesidad de crear un mártir que abriese desde luego el camino a la revolución violenta, desde luego lo van a realizar totalmente. No, es un mundo además tan desquiciado. En Alemania la Baader-Meinhof nace en parte como una respuesta a la frustración de la izquierda ante la llegada de Willy Brandt, que básicamente no cambia nada, pero se constituyen con un cierto aislamiento social, pero hay grupos de la extrema izquierda alemana que están, cuyos elementos son perturbados mentales, son locos, es decir, pero con diagnóstico médico, no es que nadie pretenda descalificarlos, o grupos feministas también que se dedican a poner bombas como Rotezora en sex shop, en tiendas de ropa, en fin, asociaciones de médicos por el tema del aborto, unas cosas verdaderamente delirantes. Sí, ellos, desde luego, Alemania era uno de los países que más había disfrutado del milagro alemán y ya sacar, desde luego, de su contexto del bienestar una persona que estuviera dispuesta a poner bombas de una manera totalmente aleatoria, matando gente, ya van a ir sencillamente al reclutamiento de una militancia en unos ámbitos, como vemos, totalmente ya fuera de sí, que vivían en otra realidad, incluso por prescripción médica algunos, ¿no? Porque estaban en tratamiento de proceso de drogas. Que los médicos les habían convencido de que la culpa la tenía el sistema capitalista y por eso estaban locos. Sí, ese era uno de los grupos cuyos algunos de sus militantes pues acabarán luego formando parte de la RAF, ¿no? Hay una serie de grupos, la mayoría, yo diría, excepto el caso de ETA y de Lira, que vivían en un completo aislamiento social. La Baader-Meinhof es un caso ejemplificante al respecto, y en España los Grapo.
Sí, desde luego son grupos que desde luego tienen por su pequeñez un gran miedo desde luego a la infiltración policial para no ser desarmados, pero a su vez eso desde luego les esteriliza para poder aumentar y por lo tanto únicamente crecen casi a un nivel de secta, ¿no? Con miembros familiares, con miembros de amistades, lo cual les da una gran ortodoxia en su actividad, pero desde luego el aislamiento total de la sociedad, una mayor radicalización y desde luego un comportamiento de sus miembros tipo secta que cualquier psicólogo aplicado en la cuestión de sacar miembros de una secta dice, bueno, es que el comportamiento que tienen es de una auténtica secta y totalmente, podemos decir, divorciados de la realidad social, ¿no? En cambio, ETA y el IRA sí tenían abonado el campo de actuación. Claro, y podemos decir, al alimentarse de un segmento social, además en crecimiento, ellos ya consiguen ser en la punta, el iceberg ya de todo un mundo, ¿no? Igual que ahora ya a través de las cuestiones judiciales sabemos que el mundo de ETA no solo era el grupo terrorista, sino que desde luego detrás de ello existía todo un magma de un mundo asociativo. Eso es lo que les va a permitir subsistir desde luego económicamente, crear redes de apoyo, redes de comunicación, extender desde luego y a través de esa base social poder reclutar miembros y desde luego incluso tener un poderío económico para poder desde luego formar e instruir a sus militantes en otros países, pero luego ellos a su vez también dar esos cursos casi de másteres de violencia, de asesinato a posibles otros nuevos grupos que pudieran surgir con ese ejemplo, ¿no? Que estaban extendidos por Europa, caso de las Brigadas Rojas y el asesinato aquel de Aldo Moro. La existencia de todos ellos fue en general bastante poco gloriosa y su final, en términos generales, lo fue aún menos. Sí, desde luego no cabe duda que el gran protagonismo que ellos tuvieron fue durante la Guerra Fría, ¿no? Acabada la Guerra Fría, o porque tenían unas ayudas evidentes de servicios de inteligencia, o sencillamente porque ya al terminar ese contexto cambia el contexto radicalmente, se quedaron en muchos casos sin medios de financiación, desde luego cambian las circunstancias, la sociedad también cambia, el perfil del militante terrorista ya es completamente distinto y desde luego pasan ya al pasado y esos grupos que ya no tenían esa conexión con la sociedad casi desaparecen y los demás tienen que buscar su transformación en otro tipo ya de movimiento de protesta, ¿no? Don José Luis Orella, autor del terrorismo en la Europa del bienestar. Muchísimas gracias. A mí es un tema que me interesa especialmente y en este libro van a encontrar respuestas. Como les decimos, sale en papel la primavera próxima, pero pueden echarle un vistazo si quieren en digital, en Internet. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Hasta ahora.